Bienvenidos al programa Cosas de Ayer y Hoy. Hoy un programa especial porque he querido compartir con vosotros una charla en la que he hablado acerca del transeuntismo en las congregaciones evangélicas. Y entiéndase transeúnte como esa persona que no reside permanentemente en un lugar, que no tiene una residencia fija. Es un fenómeno que tristemente afecta a muchas personas en nuestras sociedades y que está relacionado con la indigencia, con la mendicidad, con otros problemas. El transeuntismo, el estar de paso y no echar raíces, también es una problemática que se puede dar en nuestra membresía a una iglesia local. Bueno, hablo de eso, de cuándo es importante el moverse de un lugar porque realmente no es sano para tu vida espiritual o para tu familia permanecer allí. Y algunos consejos, si te vas a mover, si estás planteándote el cambiar de congregación, algunos consejos, algunas claves que creo que son muy importantes para no dar un paso en falso y no equivocarte. Además, en esta charla diferencio la transhumancia del transeuntismo. Es decir, el movernos en una forma errática y no acabar de estar bien en ningún lugar versus la transhumancia, el pastor que mueve a sus ovejas buscando siempre el bien de estas. Bueno, a ver qué te parece y después de esta charla volvemos a hablar. Compartir una enseñanza que nació de una inquietud en mi corazón, me sentí guiado a escribir acerca de esto y creo que va a ser algo que nos haga madurar y también es parte de una iglesia saludable, el poder enseñar acerca de transeúntes en las congregaciones evangélicas. Nosotros somos una iglesia cristiana, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la Biblia como norma de fe y de práctica, en adorar únicamente al Señor nuestro Dios, quien es 3 veces santo. Y para también que nos conozcas un poco mejor, somos una iglesia evangélica, inscrita en la Federación de Iglesias Evangélicas de España y en esa relación ya histórica con el gobierno español, con una raíz indudablemente en los evangelios, por eso evangélicos, y en el protestantismo también. Por cierto que se cumplen 500 años, 1522, cuando un monje agustino, Martín Lutero, tradujo el Nuevo Testamento, concluyó la traducción del Nuevo Testamento del latín, del griego original, mejor dicho, del griego original a la lengua del pueblo, al alemán. Y eso es un hito en la historia, además coincidiendo, entre comillas, con la creación, el invento de la imprenta de Gutenberg, que hizo que se distribuyera el Nuevo Testamento y que entonces el pueblo aprendiese la palabra de Dios leyendo en su propio idioma, en la lengua, en este caso en el alemán, la lengua del vulgo, las verdades de Jesucristo, las verdades del Nuevo Testamento. Y estamos en el año 2022, se cumplen 500 años. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su palabra, que nos ha sido dejada como una carta de amor y como un manual a todos nosotros? Pues bien, nosotros también somos una iglesia protestante o evangélica y el fenómeno del transeuntismo, a ver, esto está bien, el fenómeno del transeuntismo en las iglesias es algo tan antiguo como la existencia de la misma iglesia. No es algo, por lo tanto, que nos debe hacer rasgar las vestiduras, que nos debe alarmar. Y sí debemos enseñar acerca de esto que he puesto. El cuándo es imprescindible y cuándo es desaconsejable el movernos de una congregación a otra, el ir a un nuevo lugar. Y quiero dejar claro que la motivación para enseñarte acerca de esto, si nos conoces y si me conoces, sabrás que no es el temor o la preocupación de que haya personas que se muevan a alguna congregación
que Dios les dirija, sino que es más bien un madurar y un ver cómo debe ser la iglesia sana, la iglesia madura. ¿De acuerdo? Pues quizás si esto vemos que falla, yo voy diciéndote, Dani, y vamos pasando. Como digo, el fenómeno este del transeuntismo es tan antiguo como la existencia de la misma iglesia. Y quiero dejar claro desde el principio que no quiero hablar desde un legalismo, no quiero hablar de posturas como si fuesen estrictas, inflexibles acerca de este tema del movernos o cambiar de iglesia. Todo lo contrario, Dios puede legítimamente trasplantarte, ¿no? Hablando en un símil de agricultura, de alguna forma para que sigas creciendo y dando fruto y prosperar tu propia vida o familia, Dios puede trasplantarte como oveja, como familia, a una nueva iglesia o incluso a una nueva nación. Por alguna razón te has tenido que mover y eso puede ser algo legítimo y parte de tu historia. Sin embargo, hay movimientos que no son guiados por el Espíritu del Señor, aunque nosotros creamos que sí, y que traen un perjuicio a nuestra vida, por decirlo así, un retroceso. Entonces, yo quiero hablar con mucho respeto, porque así hemos aprendido de Cristo, con un respeto a la conciencia, ¿verdad? Y con el deseo de educar, de que maduremos cada uno de nosotros y no necesitamos a alguien que esté constantemente diciéndonos lo que debemos hacer, sino que aprendamos a escuchar al Señor. Además, un mal liderazgo es el que violenta la conciencia de una congregación o de los miembros de una congregación, prohibiendo, forzando. Yo creo que en el reino de Dios no hay imposición, restricción, el forzar. Dios no trabaja así, sino que Dios trabaja respetando nuestro libre albedrío y si tú eres un miembro, el que se te prohíba moverte o se te presione a moverte es algo completamente incorrecto. Nosotros como líderes, como pastores, lo que debemos hacer más bien es enseñarte con la palabra de Dios, con la luz que tenemos, darte un consejo, pero en última instancia Jesucristo es el que pagó el precio por ti, es el Señor de tu vida y el Rey de tu corazón. Cada uno de nosotros debemos hacer su voluntad. ¿Amén? El apóstol Pedro, él escribió esto en 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3, que es para especialmente los ancianos o pastores. Dice, apacentad la grey, el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso es un buen pastorado, el que no se enseñorea, no tiene un señorío, sino más bien aconseja en el amor, amonesta y es un ejemplo también para la grey. Esto del señorío es, en definitiva, cuando lo piensas, una especie de abuso espiritual. Hay personas que rechazan la autoridad porque han sido abusados por padres, a veces por alguna figura de autoridad, abuelos o algún tutor, algún profesor. Pero también dentro de las iglesias evangélicas, tristemente existe el fenómeno del abuso espiritual y dice el refrán que el gato escaldado hasta del agua fría huye, ¿no? Entonces ya tienes una indisposición hacia la autoridad. ¿Por qué? Porque has sido herido o has estado bajo una especie de dictadura. Cuidado con eso. El Señor nos llama a ser siervos. ¿Qué somos nosotros? Cada uno de nosotros, dígale al que está a tu lado, tú eres un siervo de Dios. Amén. Amén. Ahora, dicho esto, voy a definir qué es transeúnte. Un transeúnte es alguien que está de paso, que no reside, sino transitoriamente en un lugar.
a nivel sociológico, el transeúntismo, lejos de una figura romántica de un pueblo nómada, más bien el transeúntismo está conectado con la mendicidad o con la vida del vagabundo. Realmente es un problema que hay que enfrentar desde la articulación del estado de bienestar, los servicios sociales, etcétera. Atienden e intentan ayudar a que la persona rompa con el transeúntismo. Es muy diferente a la trashumancia. El trashumar nos remite a la escena de un pastor que conduce a su rebaño desde las dehesas del invierno hacia las dehesas del verano y viceversa. O sea, trashumar es el pastor moviendo a su rebaño. Y efectivamente, Jesucristo es el príncipe de los pastores. Él puede guiar a sus ovejas en un viaje hacia nuevos pastos o ponernos, si lo desea, al cuidado de otros pastores. Los que pastoreamos la Grey somos colaboradores de Él, pero Él es el príncipe, Él es nuestro pastor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿verdad? El Señor puede, como ovejas, como familia, personalmente puede guiarte al cuidado de otro pastor, y eso debe ser algo normal. De hecho, un movimiento correcto es aquel en el que un pastor que recibe a alguien se comunica con el otro, qué ha pasado, qué puedo hacer por esta vida, y también hay esa comunicación de la oveja a la hora de moverse. Pero lo que no es normal, mis hermanos, es que estemos constantemente moviéndonos o que nos movamos a menudo. Yo quiero prevenirte de ese transeúntismo espiritual de iglesia en iglesia y no acabas de echar raíces, no acabas de residir en una familia espiritual. Evidentemente te pueden mover de trabajo según te conviene, puedes visitar diferentes supermercados, restaurantes, negocios, porque buscas simplemente tu interés o lo que más te gusta. Pero a nivel de iglesia es diferente, hay un compromiso. Igual que de familia no te vas cambiando cada 2 por 3, ¿no? Porque es tu familia, hay un compromiso, ¿se entiende, verdad? Entonces, es un movimiento que tenemos que pensar porque va a marcar nuestra vida y va a marcar la vida de nuestras generaciones. Entonces, me vino al recuerdo el título de una película basada en una novela de la autora Laura Norton, Gente que viene y va. Pero jugando con ese va. O sea, no del verbo ir, sino de la exclamación va. Y es que hay movimientos, mis hermanos, en la iglesia siempre hay un ir y venir de personas. Pero hay movimientos que dejan huella positivamente. Es decir, personas que pasan por una iglesia y han sido una bendición y su permanencia es como la del apóstol Pablo. Yo recuerdo en Antioquía de Siria que era una iglesia nuevita, había un mover de Dios y Bernabé discernió que Saulo de Tarso, podía ser una bendición en ese lugar. Entonces Saulo viene y sirve como pastor y sirve como maestro, está un tiempo, viene y va. Porque hay un momento en el que el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a la que los he enviado, a la que los he llamado. Y entonces es enviado Pablo con Bernabé a la obra apostólica y seguro que los hermanos se echaron de menos. Entonces, ¿puede el Señor mover a alguien como parte de tu ministerio o como parte de simplemente el trato de Dios contigo, ¿verdad? Tu proceso en la vida, pero dejas una huella positiva allí donde has estado. Y sin embargo hay otras personas que vienen y van y que cuando piensas en ellos eres tentado a decir, va. Qué paso tan pobre, sin pena ni gloria. Antes de darte algunos consejos si vas algún día a moverte de una congregación a otra, quiero decir que hay momentos en los que es conveniente cambiar de congregación. ¿Cuándo hay que cambiar? Hay que ser valiente y hay que cambiar de congregación. Si estás pensando en ese cambio, te voy a sugerir el momento en el que uno tiene que decir, es imprescindible
buscar, mi casa y yo, un nuevo lugar donde reunirnos. 1. Escapa por tu vida si el pastor o los pastores o los líderes se han convertido en una especie de papado evangélico, que parecen infalibles, que su consejo, su palabra está casi al nivel de las Sagradas Escrituras. Y cualquier grupo con ese liderazgo autoritario, consciente o inconscientemente, mis hermanos, se ha convertido en una secta. Y triste reconocerlo, pero dentro del ámbito evangélico hay lugares que más parecen secta que una congregación saludable. 2. Recoge tus cosas, tus bártulos y vete con la música a otra parte si se ha perdido el temor de Dios, si se ha perdido el amor por la santidad en un lugar. Se ha caído en una liviandad, en un club social, en un aparentar, en una hipocresía, etc. Cuidado con eso. Pero todo lo contrario. Hay iglesias donde se pone un énfasis malsano en la santidad, la palabra santidad, pero muchas veces la santidad relacionada con cosas exteriores, cómo me visto, qué como, qué no como, etc. Y parece que si tú no perteneces a esa especie de élite farisea, no eres bienvenido allí. Es como un orgullo espiritual que se ha colado. Eso es peligrosísimo. Y es conveniente, si eso no cambia en un tiempo, en un periodo, que cojas las maletas y te muevas. 3. Vuela de un nido en el que el alimento pasa de ser el sencillo y poderoso evangelio, ese Nuevo Testamento, esas verdades cristocéntricas que tradujo Lutero hace 500 años a la lengua del pueblo, como antes decía. Ese evangelio con las verdades de la gracia de Dios y donde Cristo está siempre en el centro. Ya ese alimento parece que nos ha cansado y en cambio se hace una exaltación de doctrinas raras, complicadas, genealogías interminables, la quinta pata al gato. O hay iluminados de 3 al cuarto, ¿no? Que parece que si no estás en esa iglesia realmente estás fuera de la verdad de Dios. Y ellos hablan de la sana doctrina. A mí me gusta hablar de la doctrina que sana. En las epístolas del Nuevo Testamento, fíjate que se combate esto. Es tan antiguo como el comienzo de la iglesia. Por ejemplo, errores doctrinales hubo en Gálatas con los judaizantes. En las epístolas de Juan se advierte sobre esas doctrinas del gnosticismo, los nicolaitas o también ciertos ascetismos. En Colosenses, Pablo también corrige sobre filosofías místicas, etc. Entonces se puede caer perfectamente en una iglesia en esas enseñanzas, ¿verdad? Que realmente no te están alimentando de Cristo y de lo que necesitas para la vida en el Espíritu, para la vida en Cristo, sino que ahora están estudiando, parecen iluminados. 4, ponlo en oración, también ponlo en oración el moverte. Si tu iglesia es un cementerio de jóvenes, si ha perdido la carga, la visión, la gracia para discipular a niños y a jóvenes, si es que alguna vez esa iglesia tuvo eso y lo ha perdido, porque tenemos que salvar nuestra casa. Hay personas aquí, por ejemplo, que aguantaban en una determinada iglesia donde se reunían mucho más tiempo porque ya tienen una fe sólida y están con sus raíces firmes, pero veían con preocupación cómo sus hijos o más adelante sus niños no veían un porvenir allí. Yo también soy padre y el primero que me replantearía seguir a los pies del Rey si estamos perdiendo a la juventud, a la nueva generación. Si tus hijos, tus nietos, tus sobrinos incluso son más atraídos por el mundo y tienen un rechazo permanente a la congregación, algo está mal. Donde está la presencia de Dios caen las cuerdas de amor. El Señor sabe cómo atraer también, aunque hay una lucha ardua, intensa, sabe cómo atraer el corazón de nuestros jóvenes. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no la guardé. Cantares 1:6. Pues tú como padre, tú como
esposa, madre, incluso si sientes una carga por tus nietos, tienes un deber de cuidar tu viña. Y esto no debe suceder en ninguna iglesia. Número 5. Emigra de un lugar donde hay un interés malsano por el dinero y un llamado constante a enriquecernos, a dar con codicia o a dar por codicia con esa motivación. De manera que alguno que aún conserve un poco de discernimiento, que a veces yo me quedo asombrado de los ciegos, de los estúpidos que llegamos a ser, de cómo nos podemos cegar para ver lo que es obvio. Pero cualquiera que todavía conserve una chispa de discernimiento va a percibir que se ama más el bolsillo de la gente que a la propia gente, a los congregantes. Mi consejo es que en ese sentido cambies de iglesia, escapa por tu vida. Y finalmente, aquello de yo me hundo con el Titanic. Soy muy valiente, ¿no? Suena heroico, parece que tienes una gran lealtad, pero está mal planteado. Ninguna congregación, mis hermanos, es un barco llamado a hundirse hasta que sus asientos queden vacíos y tú llegues a ser el último superviviente. Somos más bien naves de salvamento, que surcamos los mares de este mundo, los mares tempestuosos, y rescatamos a pecadores. Nosotros también lo éramos y fuimos rescatados. Si hemos perdido esa visión de salvar, de ganar a los perdidos, algo está mal. Si no echamos las redes, si no nos dejamos la piel por lanzar el salvavidas a las almas que están hundiéndose, agonizando sin Cristo, si llega un momento que lo importante es salvar el barco, un nombre, una denominación, una estructura, un edificio, parece que ahí está nuestra prioridad, las propiedades de la iglesia, el buen nombre de la iglesia. Entonces debemos preguntarnos, ¿seguro que Cristo capitanea este barco? Yo creo que haríamos bien en nadar, echarnos al mar y nadar hasta la próxima embarcación que tenga clara cuál es su misión en este mundo, que es la gran comisión, y que lo hace con todo el esfuerzo del mundo. Amén. Ahora, dicho esto, también es cierto que hay un transeuntismo, como antes mencionaba, insano. ¿Qué sucede si un cierto espíritu de moverte con facilidad, de transeuntismo evangélico, se cuela en el corazón? O si sigo con el símil del barco, si parece que vas de barco en barco y ninguno te parece bueno para ti y para tu familia. Pues aquí van unos consejos que te pueden servir para prevenir un paso en falso o un movimiento incorrecto de una congregación a otra, o que te pueden ayudar para dar un paso correctamente. Por cierto, el que les habla, yo llevo, desde que me convertí, me siento afortunado, tengo la dicha de no haber cambiado de congregación y de pastor. Cambié de pastor porque se nos murió demasiado pronto Fernando a los 67 años, pero sigo con los pastores de toda la vida, en este momento bajo el pastor Radamés, bajo el pastor Héctor Rocha, y caminando efectivamente con los compañeros de la región, con las autoridades de España. En fin, yo no he tenido esa necesidad de un cambio para mi familia. Cuando nos fuimos a Bolivia, porque Dios nos marcó ese cambio, empezar de nuevo y luego regresamos aquí. Pero respeto a toda persona y tienes la libertad también si en algún momento el Señor te mueve. Solo asegúrate que sea trashumar y no transeuntismo. El pastor que te mueve y no que tú eres un corazón inquieto en una forma negativa. Van aquí los consejos. 1. Intenta no moverte de iglesia en medio de un terremoto. Aconsejan que si nos pilla un terremoto dentro de un edificio, busquemos una buena puerta, un dintel, y nos coloquemos debajo. ¿Por qué? Porque la viga, estructuralmente hablando, la viga se supone que va a resistir la caída de materiales. Toda congregación, antes o después, nosotros tenemos 24 años oficiales, alguno más extraoficial, pero 24 años oficiales, y claro que hemos sufrido terremotos y los seguiremos sufriendo. Llámese una división, una crisis en el liderazgo,
un momento de apatía que podemos atravesar, confusión ocasionada por alguna moda que viene, la visita de algún ministro carismático pero que es un tanto polémico. Estas cosas las hemos sufrido nosotros y no estamos exentos más adelante de sufrirlas. Pero hermanos, el Señor Jesús sabe guardar a su iglesia en medio de la crisis, sabe guardar a su iglesia en los temblores y en las pruebas. ¡Aleluya! Mi consejo es, no tomes decisiones en medio de un terremoto. Así como se busca la solidez de un dintel, de una viga, de una puerta, busca hermanos maduros en la fe que te van a dar una seguridad. Deja que la crisis pase, que seguro pasará, y entonces todo se verá más claro. Ahora, paréntesis, quizás te reúnes en un lugar que vive permanentemente en crisis, que la excepción se ha convertido en la norma, que se podría poner un letrero en la puerta y cabot, Dios ha mudado su gloria. En ese caso te remito al punto anterior, como Lot, echa millas y no mires para atrás. ¿De acuerdo? Pero la mayoría de las congregaciones somos procesados. A través de tiempos de tribulación se supone que debemos madurar. Y los que perseveramos en un lugar seremos recompensados. Maduraremos como rebaño y como congregación. Amén. Están muy serios ustedes hoy, ¿eh? Aleluya. En segundo lugar, cerciórate de que tu cambio es en pos de Cristo. Otra vez la pregunta, ¿es transhumancia o transeuntismo? El transeuntismo deriva en una mendicidad, en una pobreza espiritual, en una especie de indigencia moral. Entonces hay estrellas, dentro de nuestro mundo evangélico también las hay, que nos pueden encandilar con su luz. Pero antes o después nos vamos a dar cuenta de que es una luz pasajera. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Buscar una nueva estrella a la que seguir? Pues lo más probable es que vas a acabar estrellado. En Corinto dijo Pablo, no somos de Cefas, no somos de Pablo ni de Apolos, vamos en pos del Salvador, Cristo Jesús. Él dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Entonces ora mucho y si es necesario, que seguro que lo es, ayuna también antes de estar seguro de que estás escuchando la voz del Salvador, de tu pastor, y no estás escuchando cantos de sirena de algún líder o de un coro que sigue a ese líder, y pueden ser cantos de sirena que de alguna manera confunden. Recordemos una visión que me encanta de Isaías capítulo 6. Hubo un momento en el que Isaías fue a buscar la presencia de Dios en días de la muerte del rey Uzías, y entonces vio la gloria del Señor. Y a dos serafines de 6 alas, que uno a otro daban voces, diciendo, Santo, Santo, Santo. Decía, la tierra está llena de su gloria. Y así le daban la gloria y alababan al Señor. Pero lo interesante es que ellos cubrían su rostro y cubrían lo que podían de su cuerpo y con 2 alas volaban. Que si hubiesen podido taparse con las 6 alas, se hubiesen tapado con las 6 alas. Y aquí hay una gran enseñanza. ¿En qué sentido? En el sentido de que se puede dar en una congregación que brilla mucho, sobresale mucho el liderazgo, con una especie de vanagloria. Y tenemos que aprender a cubrirnos más. O en otros casos se ven demasiado al cuerpo. Es decir, se presume del número de los que somos, lo que hemos hecho, nuestras buenas obras, nuestra santidad o nuestra capacidad. Y eso también es vanagloria, en este caso del cuerpo o de toda la iglesia. Pero me encanta que los seres angelicales con 2 alas se tapaban la parte de arriba, que representa el liderazgo, y con 2 alas se tapaban el resto del cuerpo. Y decían, santo, santo, santo. Yo creo que un santo para el Padre, un santo para el Hijo y un santo, una alabanza para el Espíritu Santo, ¿no?
Amén, aleluya. La tierra está llena de su gloria. De manera que cuando tú lees a Isaías, él comienza en el capítulo 6 diciendo: vi yo al Señor sentado en su trono y sus faldas que llenaban el templo. Y después dice Isaías: ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos el trono con sus serafines, el cielo con su brillo. No, porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, mis hermanos, lo importante no somos nosotros, es el mensaje que predicamos. Agradó a Dios salvar al mundo por la buena noticia de la predicación del Evangelio. Lo importante no somos nosotros, es al Dios a quien nosotros estamos sirviendo y a quien nosotros apuntamos. Él es el que merece toda la gloria. Entonces debemos aprender a cubrirnos, a taparnos, para que se vea su gloria. Amén. Cuidado que no se nos meta esto y estemos sin darnos cuenta en pos de un hombre o de una super iglesia. Hemos perdido el enfoque. Estaba diciéndote en este punto número 2, cerciórate de que tu cambio es en pos de Cristo. Número 3, mi consejo. Cuando sientas inquietud donde estás, sea aquí o en otra iglesia, si tienes dudas de si este es tu lugar o donde el día de mañana puedas estar, a la hora de moverte o quedarte, habla con tus pastores. Seguro que son accesibles. De hecho, si no son accesibles, eso ya te confirma que te tienes que mover. ¿Qué es eso? Pero seguro que son gente accesible que va a entender lo que te está pasando. Y en nuestro caso, cuando alguien viene con una actitud sana, cuando alguien viene en un espíritu correcto, es algo positivo, aunque esté planteándose irse o algo que no entiende o algo que no ve bien, pero es positivo para la vida de la iglesia. Muchas veces esa preocupación que tú tienes también la tienen los mismos líderes o también la tienen otros hermanos. Quizás te puedes convertir en parte de un cambio, de una mejora, de una renovación. Estás viendo el problema y te conviertes en parte no del problema, sino de la solución. Porque toda congregación necesita evolucionar, seguir creciendo de gloria en gloria, ¿o no? Entonces casi siempre, cuando te acerques tus pastores, una de las cosas que van a hacer es que te van a dar más información sobre el asunto que te inquieta. Y eso amplía tu visión y eso te ayuda a la hora de tomar cualquier decisión. Quizás vas a ver el asunto de una forma más clara porque lo estás viendo con otra óptica, una óptica más global, la de tus líderes. Entonces, con ese nuevo punto de vista, puedes tomar un camino u otro. Es muy importante que en una iglesia haya una comunicación fluida entre nosotros los pastores y los congregantes, los que se congregan. Eso preserva la vida de la iglesia. Eso fortalece el propósito en un lugar. Y ustedes saben que a nosotros nos encanta que pueda haber. Ahora, hay gente también que viene en un espíritu que no es correcto y que parece que ya están buscando cualquier excusa, ¿no? Algo que justifique que se quieren ir. Te das cuenta de que no están abriéndose a un consejo, a mirar la cosa con objetividad, sino que están ya totalmente decididos. Pues eso es diferente. 4, cambiando sin cambiar. Esa fotografía es de uno de mis pastores, como digo, el pastor Héctor Rocha. Y me enseñó que la mayoría de las personas tenemos la tentación a menudo de querer un cambio por mover algo en nuestra vida. O sea, si cambio de trabajo, todo cambiará. Si cambio de ciudad, si me muevo de nación, empezaré una nueva vida. La solución quizás sea cambiar de pastor o cambiar de iglesia y entonces ahí empieza a ir todo bien. ¿Y si cambio de mujer? ¿Y si el problema es este cabezón que es mi marido? A lo mejor seré feliz. Y muchas veces así nos puede engañar el enemigo. Pero el pastor Héctor Rocha me hablaba, Juan Carlos, cambiando sin cambiar. Casi siempre el cambio que necesita empieza dentro de mí. Yo cambio y sin moverme a ningún lugar, muchas cosas empiezan a mejorar. No huyas, dile al que está a tu lado, no huyas del trato de Dios. Díselo con sonrisa. No huyas
de los procesos. Amén. Y hay transformaciones a las que nos lleva el Espíritu del Señor. A mí me da mucha tristeza en mi experiencia como líder, como pastor, ver y comprobar después con el tiempo que hay personas que en el momento en el que el horno se calienta y el Señor los está cocinando ahí a fuego lento, cuando todavía no ha sonado el din, se van y vuelta a empezar. Y siempre están a medio hacer. En la vida cristiana yo siempre digo que no hay atajos, que no hay forma de eludir el desierto. El desierto podemos hacer más largo, sí, o que dure lo que tiene que durar y no más. Pero todos vamos a ser procesados y probados. Y muchas veces nos incomodamos en un lugar y pasamos nuestras crisis o pensamos que las cosas deberían ser diferentes o que no se me está haciendo una justicia o algo así. Y lo fácil es movernos porque todos queremos evitar el dolor. Todos queremos estar a gusto y con un estilo de vida que me haga sufrir lo menos posible. Ya es bastante sufrimiento el de la vida. Pero somos discípulos. Aprender un oficio requiere esfuerzo, requiere a veces exigirle a tu cuerpo, a tus manos, a tu cerebro, invertir horas. No es fácil ser un aprendiz, pues somos aprendices del oficio más alto, ser hijos de Dios. Somos discípulos de Jesucristo. Somos soldados de un ejército y eso va a demandar lo mejor de nosotros. Amén. Entonces, Señor quiere que seamos no gente de cristal o, como digo yo, de mantequilla, sino sólidos como una piedra. Amén. Entonces, en lugar de movernos de un lugar, quizás el cambio es echar raíces para fructificar o podar algo en nuestra propia vida. Y por último, como digo, este mensaje, esta enseñanza es breve. Déjate ayudar. No seas altivo. ¿Sabes que el transeúnte tiene, al menos en los países más desarrollados de Occidente, pues tiene todo un sistema de ayudas públicas o privadas, ONGs y los servicios sociales, etcétera, unas ayudas para que mejore la vida, su vida, para que deje la calle, para que deje el transeúntismo, que rompa con la itinerancia y por fin siente la cabeza, ¿no? Pero esa mano tendida muchas veces, tristemente, la desprecia el transeúnte porque tiene ataduras, problemas mentales, atraviesa una depresión y su problema principal no es la condición en la que vive, sino lo que pasa en su corazón y en su mente. Y le tienden ayuda y no se agarra esa ayuda, o en muchos casos sí, pero en otros no toma esa mano tendida. A nosotros nos puede pasar, mis hermanos, que por orgullo no nos dejemos ayudar. Y es ahí donde el Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y también dice en Isaías que Él habita con el humilde y contrito de espíritu, que Él ve, que sus ojos están atentos al que es humilde y contrito. ¿Estás seguro de que tus cambios son movidos por el Señor? ¿Estás segura de que es un movimiento de Dios? ¿O a veces estás evitando que se sepa de ti, que nadie se meta en tus asuntos, que nadie te diga lo que tienes que hacer? Pues eso quizás es parte de cómo eras antes en la vida vieja, en el mundo. Pero ahora en el Señor tienes que ser abierto no para cualquiera, pero para la gente que Dios te pone a tu lado para echarte una mano, para hacerte mejor. En Proverbios 18:1 dice: aquel que se aísla, su propio deseo busca, contra todo consejo se encoleriza. Yo he tenido la sorpresa, de nuevo en mi experiencia pastoral, de que hay personas que han estado viniendo a la iglesia y en el momento en el que hemos querido ya entablar una relación, tener un poquito más de cercanía, ¡pum!, como vinieron, desaparecieron. ¿Por qué? Porque no estaban preparados quizás para dejar que alguien llegue a conocerlos de verdad, llegue a su corazón. Entonces, mi consejo último es que te dejes ayudar por el médico celestial.
El orgullo es que tú te autorrecetas, te automedicas y no te dejas tratar, pero Dios va a poner gente para que estés sano espiritualmente. Y tienes que también ejercer un poco de confianza en esos buenos samaritanos, que al final, el objetivo es que tú también seas un buen samaritano para otras personas. Dile al que está a tu lado, ten cuidado que yo también te ayudo. Amén. Entonces, cualquier iglesia local es una familia, con sus más, con sus menos, pero una familia donde encontramos alimento, cobijo, sentido de pertenencia, paternidad. Igual en la iglesia encontramos educación, una seguridad, hasta diversión, ¿por qué no? No es fácil, mis hermanos, ser familia. ¿A qué no? No es nada fácil ser familia. Pero yo no conozco otra fórmula en la vida para ser felices en la tierra, sino conviviendo con los seres queridos. Igual, no es posible ser cristiano aislado y a tu manera, sino echando raíces en un lugar. Ánimo y persevera en tu congregación. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra de enseñanza, de luz, de corrección. Señor, nosotros queremos siempre agradarte. Enséñanos a movernos por el Espíritu, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ayúdanos a los que presidimos. Somos hermanos como los demás, pero nos ha tocado la responsabilidad de liderar, de apacentar. Es un gran peso que sepamos incluso en un momento dado decirle a alguien, haces bien en irte para allá o en moverte, sé bendecido en este cambio y que vayas a mejor. Señor, en otros momentos tener esa gracia para acompañar a las personas en su proceso y en su aclarar la mente o el corazón, que podamos, en definitiva, Señor, ser servidores y colaboradores con lo que tú estás haciendo. Pero a todos nosotros, danos la madurez, porque los tiempos son malos, ya lo dice la palabra, que al fin, cuando se acerque la venida de Cristo, habrá muchos falsos maestros, falsos profetas, modas, engaños, que intentarán incluso desviar a los escogidos de Dios. Queremos estar firmes en la roca, ser una casa bien edificada, ser una familia que echa raíces y que da fruto en el Señor. Gracias, Padre, por este día y por lo que tú vas a seguir haciendo en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Dele otro aplauso. Amén. Amén. Es maravilloso ser familia en el Señor y pertenecer a una congregación, una experiencia que si no la has tenido, te invito a que la tengas, a que descubras esa bendición de ser parte de una iglesia local en donde, por supuesto, se adora al Señor en espíritu y en verdad, se cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Aprendemos juntos, se enseña la Biblia, la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, y juntos compartimos también el amor de Jesucristo con otras personas, porque el Evangelio tiene poder para salvar, sanar, convertir el corazón del ser humano. Pues este mensaje, esta charla acerca del transeuntismo en las congregaciones evangélicas no es en absoluto para que te replantees estar donde estás. Todo lo contrario, que te afiances, que te acerques más a tus hermanos, a tus líderes espirituales. Pero sí es para evitar movimientos en falso o para dar buenos consejos y que tu vida vaya siempre hacia adelante. Cosas de ayer y hoy, volverá la semana que viene en su formato habitual. Espero que este programa de hoy haya sido de bendición para tu vida y te mando un abrazo con mucho cariño de parte de Vanessa Vergara, mi esposa, y de un servidor, Juan Carlos Parra. Hasta pronto.